Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y compartir con nosotros una serie de conferencias que estamos llevando a cabo con un tema unificado que es la generación perdida. Eso yo sé que puede ser chocante inicialmente, pero a través de las conferencias vamos a ir identificando qué queremos decir sobre esto. La semana pasada o antipasada tuvimos la primera conferencia que se centró en una economía en deterioro. La verdadera historia la estamos llamando, pero básicamente miramos las diferentes métricas de la economía, el Producto Bruto, la cuestión laboral, etcétera, etcétera, desde la perspectiva general de la economía. ¿Qué ha pasado durante básicamente esta generación en términos de nuestra economía? Y determinamos que había un deterioro dramático en lo que ha ocurrido, y lo importante de esto es lo que esto significa para la generación nueva, que son la generación de los estudiantes, los milenios que tenemos aquí con nosotros. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a atender otro aspecto, que es el aspecto fiscal, y también le llamamos la verdadera historia porque todo esto está basado en dar evidencia, dar más allá de opiniones, unas métricas, unos datos que nos permiten evaluar la situación. Subsiguientemente vamos a mirar otros aspectos, la próxima conferencia, la deuda pública y el crédito. Y entonces miramos, todo esto tiene un componente como económico, pero ahora entonces también en la cuarta conferencia miramos el retroceso social. ¿Qué está pasando mientras esto está pasando en el lado económico? ¿Qué está pasando en el lado social? En la salud, en la educación, en la vivienda. Y tratar de entonces completar ese cuadro de lo que está pasando en lo que estamos llamando la generación perdida. Pero todo eso se puede ver como unas noticias negativas, ¿verdad? A lo mejor pesimistas, pero no son pesimistas, son realistas. Pero terminamos entonces con una conferencia basada en la generación actual de los estudiantes, la generación de los milenios y la nueva esperanza que nos promete las capacidades, las alternativas que hay para esta nueva generación. Así que con eso de trasfondo vamos a mirar la crisis fiscal. Entonces vamos a tratar de mirarlo primero de la situación actual, una descripción de la situación actual, los déficits fiscales, cómo es que han sucedido, cómo se pagan esos déficits fiscales que hasta cierto punto nos llevan a la próxima conferencia que tiene que ver con la deuda pública y la deuda pública con las evaluaciones de crédito. Y entonces, como en todas las conferencias, vamos a someter unas ideas sobre una nueva política pública que estamos haciendo parcialmente para cada una de las conferencias y después trataremos de unificar todas al final. En esos imperativos de una nueva política económica, preguntamos a quién le favorecen las reglas, porque como hemos visto en la conferencia anterior, no hay reglas inmutables o reglas naturales, sino que las reglas las hacemos nosotros. Todas las reglas, el mercado, son reglas que se rigen hechas por los humanos, seres humanos. Así es que la pregunta es entonces, a base de esas reglas, ¿a quién favorece ahora esas reglas? Segundo, si esas reglas favorecen a uno que otro, hemos visto cuáles son las consecuencias. Hemos visto que las consecuencias a nivel global, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico, es que se está desarrollando bajo esas reglas una creciente desigualdad económica. Y que eso redunda también en desigualdad educativa, eso redunda en desigualdad política. Así es que esas son la manera que se entrelazan todos estos temas. Y entonces vamos a ver específicamente unas políticas fiscales pro mayor igualdad
Vamos a mirar un poco de algunas políticas de los sistemas de retiro. Presentar aquí como un estímulo para que pensemos lo que podría ser una redefinición de la corporación. La corporación es un ente legal que se establecen en todas nuestras sociedades y que son centrales en la manera que funcionamos en los mercados, y entonces ver qué se puede hacer para empoderar la clase media. Así que comenzamos con esto, y aquí estoy citando los datos y las frases del doctor Carlos Colón de Alma en su blog de septiembre de este año, que dice: los excesos de gastos del Fondo General comenzaron a partir del año fiscal 2001. Si miramos anteriormente, vemos que hay dos curvas, las podemos simplificar: una curva de gastos del gobierno y una curva de ingresos del gobierno. Hasta el año 2000, no le traje eso porque la tengo en otra conferencia, pero hasta el año 2000 esas dos curvas iban subiendo, pero a la par. O sea, subían los ingresos y subían los gastos. No había una diferencia marcada entre uno y otro. De hecho, algunos años terminaban con un pequeño superávit, pero no se demostraban déficits mientras iba creciendo la economía, por lo tanto creciendo también los ingresos al gobierno, y a su vez a la par incrementaban los gastos. Si incrementan los ingresos y a su vez y proporcionalmente incrementan los gastos, pues no hay problema. Como usted tiene un sueldo personal y usted tiene unos gastos, si aumenta su sueldo o su ingreso, pues usted puede aumentar sus gastos. Lo que no se puede hacer es si aumentan los gastos y que los ingresos se queden atrás. Y vemos esta tabla, verán ahí, porque otro de los temas que se han visto en la discusión es que se dice que todo esto es resultado de que la economía decreció. Bueno, eventualmente sí decreció, como vamos a ver. Pero inicialmente el problema de los déficits no se debió a que la economía estaba en descenso, no. Hasta el año 2005-2006, la economía de Puerto Rico siguió en una curva ascendente. Y aquí vemos los ingresos del gobierno para el año fiscal correspondiente. En el 2001 es el único año que se vio un decrecimiento en los ingresos del gobierno, el único año. Verán que en todos los años subsiguientes en los ingresos se aumentaron, o sea que el gobierno recibía más ingresos. Pero sin embargo lo que ocurrió también es que había gastos que aumentaron más todavía. Entonces en la última columna verán los gastos en excedente a los ingresos. O sea, no fue que bajaron los ingresos, no, sí, seguían subiendo, pero los gastos se dispararon muy por encima de ese crecimiento en los ingresos. Y vemos aquí entonces los gastos excedentes año por año que van desde el 2001 al 2005, que establecen un patrón de déficits todos los años. Entonces, de nuevo, el doctor Colón de Alma nos dice: los gastos comienzan a aumentar desmedidamente mientras los ingresos estaban creciendo a un ritmo saludable. Digo esto porque a veces en la discusión pública oímos que es que la economía empezó a hacer mal y bajó la producción económica, etcétera. Eso ocurrió, pero ocurre luego y ocurre en gran medida como resultado precisamente de esta política deficitaria. Les digo hasta el 2005. En el 2009 ya había bastante conciencia de lo que estaba pasando. Y entonces en el 2009, en un artículo ahí del Caribbean Business, dice lo siguiente: el informe financiero anual consolidado del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2009 terminó el 30 de junio del 2009, fue presentado el lunes y confirma un déficit en el Fondo General de 3.300 millones para el último año fiscal de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. 3.300 millones. En el año fiscal 2008 el déficit acumulado era aproximadamente 17.000 millones. A junio
30 del 2008 se sumaban 13.600 millones y 30.700 millones respectivamente, un déficit neto de 17.100 millones comparado con el déficit neto de 17.700 millones para el año fiscal terminando el 30 de junio del 2007. O sea que, miren lo que estamos hablando, de déficits anuales, pero entonces déficits que se van acumulando. Según Deloitte, el déficit para el año fiscal 2009 se debe mayormente a que la administración anterior adoptó el presupuesto del Fondo General basado en ingresos recurrentes que se desarrolló a base de proyecciones de crecimiento sobreestimadas. Si usted dice que su ingreso, usted dice mi salario va a ser $50,000, pero en realidad es $45,000, y usted entonces está gastando a base de $50,000, pues entonces va a estar en un déficit. O sea que consistentemente se sobreestimó los ingresos que venían al gobierno. Consistentemente. No fue un año sí, otro no, consistentemente. Así que una de las causas de los déficits es que consistentemente se proyectaban unos ingresos demasiado generosos. Esto en parte responde a ciertas presiones que hay en los sistemas políticos, donde la legislatura quisiera tener más recursos disponibles para repartir, o sea, los políticos. Y déjeme incluirme ahí, no quiero excluirme. Y debo decir que durante el periodo que yo estaba en la gobernación, venían donde mí los legisladores, especialmente los de la Cámara, que son los que tienen esta responsabilidad más directa, a pedirme que después que estaba cuadrado el presupuesto que nosotros habíamos presentado, que le pidiera a la Junta de Planificación que aumentara un poquito la proyección de ingresos. Obviamente es fácil hacerlo en papel. Usted dice, bueno, pues en vez de 2.1 yo voy a decir que la economía va a crecer en 2.3 y eso significa que los ingresos al gobierno van a aumentar y por lo tanto yo tengo más dinero para repartir. Pero esos son dineros en papel, no son dineros reales. Y entonces esa tendencia hay ahí siempre y se entronizó una tendencia que pues, puede ser crítica a la Junta de Planificación porque tenían que mantener una metodología rigurosa para poder proyectar esos ingresos, una sobreproyección de los ingresos que obviamente sin más ningún efecto tendría el efecto de crear déficit. Okay. Específicamente la Junta de Planificación proyectó el Producto Nacional Bruto crecería 2.1% durante el año fiscal 2009. Cuando se fue a ver la realidad, ¿qué se vio? Que no creció, sino al contrario, se redujo 3.7%. O sea, usted ve proyección aquí, realidad aquí. Hasta que no ocurra la realidad, pues uno puede manipular los papeles, pero como dicen ahí en el difícil, reality bites, muerde. Así que eventualmente uno tiene que ajustarse a lo que diga la realidad. Basándose en las proyecciones sobreestimadas de la Junta de Planificación, Hacienda proyectó que los ingresos de fuentes no financiadas para el año 2009 sería 9.300 millones, mientras que la Oficina de Gerencia y Presupuesto proyectó desembolsos presupuestados de 9.500 millones. O sea, empieza entonces a ver ese desfase. Como resultado, el déficit para el año fiscal 2009 está compuesto mayormente por 1.800 millones de ingresos sobreestimados, 1.800 millones de ingresos sobreestimados del Fondo General y los 1.400 millones que la administración anterior no incluyó en el presupuesto original. Aquí hay otro factor. El presupuesto te dice usted puede gastar en todas estas cosas, pero hay unas actividades que no se incluyeron. Por lo tanto, si usted no incluye el dinero para pagar el interés de la deuda, pues eventualmente va a venir
la responsabilidad directa y real de incluirlo. Así que estoy señalando cuáles son los diferentes elementos que causan estos sistemas. 2010, bajo la administración de la gobernadora Sila María Calderón, para el 30 de junio del 2005, el déficit había crecido a 14.300 millones. Este es el déficit acumulado. Casi el doble en 4 años. Para el 30 de junio del 2007 era de 17.700 millones. Con un déficit acumulado de 26.400 millones para el año fiscal 2010, esto significa que más que se triplicó durante las administraciones del Partido Popular Democrático de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, aumentando a 18.600. Y quiero decirle que esto no son palabras mías. Yo la estoy sacando y se la estoy diciendo, pero esto viene del Caribbean Business, que en octubre del 2010 hace esta presentación o este análisis. Entonces, de nuevo, Caribbean Business, entre el 2000, año fiscal 2000, no 200, y 2009, los desembolsos federales directos en Puerto Rico sumaron 157.400 millones. O sea, pongo esto solamente como un detalle, que hay unos fondos que son ingresos que vienen del gobierno federal o vienen de las fuentes federales. Y dice, el ingreso, al final dice, el ingreso de fondos federales a la isla desde el año fiscal 2000 suman aproximadamente 149 billones, 149.000 millones. O sea que en todo esto sepan que aquí hay unos ingresos que también no dependen de nuestra economía, sino que vienen de una fuente externa que es el gobierno federal. Entonces, para el 2013, ya pasamos al 2013, ya la magnitud del descalabro fiscal era bien obvia. Eso ya lo reconocía todo el mundo. Y aquí el Nuevo Día informa que el gobierno encara un déficit estructural que podría alcanzar 2.212 millones en junio próximo. Puerto Rico terminará en negativo por 14º año consecutivo. O sea que estamos hablando ya, por eso es que estoy hablando, si ustedes ven lo que se reportaba antes, se hablaba de la década perdida. Algunos de ustedes a lo mejor han oído la década perdida. Pues mire, ya sobrepasamos eso. Aquí tenemos 14 años consecutivos de déficits. Así que ya no es meramente una década, sino ya se extiende hacia una generación. Entonces dice, desde nuestra perspectiva, el balance estructural del presupuesto para el año fiscal 2013 es crítico para reducir el crecimiento de la deuda pagadera con impuestos, la que ha aumentado casi 44%. Esa es la deuda que vamos a mirar más en detalle subsiguientemente. En los pasados 3 años, como resultado del financiamiento del déficit, advirtió también Standard & Poor's. Y lo que quiero que entiendan ahí es lo que se llama el financiamiento del déficit. O sea, hemos visto cómo se produce el déficit, la diferencia entre el ingreso y los gastos. Pero a final de año usted tiene que pagarlo de alguna manera. No lo puede pagar con ingresos que no ocurrieron. Así que la estrategia que se comenzó a utilizar es el financiamiento deficitario. ¿Qué significa esto? Pues usted toma prestado, emite bonos, y esos bonos, lo que ese bono produce, pues usted lo usa para llenar esa deficiencia, ese déficit. Ahora, si usted sigue haciendo eso, es peligroso, porque eventualmente la deuda sigue creciendo. Eso ocurre en muchas familias también, desafortunadamente, que siguen tomando prestado en sus tarjetas de crédito, etcétera, hasta que eventualmente explota. Pues entonces, lo que hemos visto aquí es que se acudió a un mecanismo de financiamiento del déficit o financiamiento deficitario. Okay. Eso nos lleva a la deuda pública, pero dice, en cuanto a dinero efectivo, Puerto Rico tiene entre 0.32, una tercera parte, o 0.77, 3/4 partes, la cantidad de dinero en efectivo que necesita para cubrir sus deudas a corto plazo. Sus ingresos cubren 88% de sus gastos, lo que genera un déficit de $715 per cápita. O sea,
Si seguimos haciendo esto, pues entonces la deuda va a comenzar a ser inmanejable, que es lo que tenemos ahora. Pero debo decir que no es que el tomar prestado o tomar una deuda es malo en sí, ¿no? Después que primero esté dentro de su capacidad de repago y segundo, en el uso adecuado. Estos déficits son del proceso operacional normal del gobierno. Tradicionalmente se usa la deuda, el tomar prestado, el emitir bonos, se usa para establecer lo que se llama obra capital a largo plazo, como son las carreteras, como son los hospitales, infraestructura física. Puede ser energía, puede ser agua, puede ser transportación, infraestructura. Para eso es que se debe utilizar esto, no para cubrir gastos recurrentes, que es lo que estamos viendo en esta trayectoria. Y entonces al final quiero que vean esto. La deuda de pensiones de retiro no capitalizada alcanza 43,000 y pico de millones. Eso no está ahí, no está incluido. O sea, no es solamente lo que se debe a través de los bonos y la deuda pública. Estas obligaciones, estas tres obligaciones son 1.85 veces más grandes que el ingreso personal total en Puerto Rico. O sea, tenemos una deuda que es 1.85 veces más grande de lo que producimos todos nosotros. Entonces, las proyecciones erradas es que cómo el gobierno asigna sus gastos. A esto se suma las agencias y corporaciones públicas consistentemente han gastado más de lo presupuestado. O sea, recuerden, si inflas tus proyecciones, problema. Si no incluyes en tus proyecciones gastos, problema. Aquí te están diciendo otro tercer elemento, que es, aún lo que tú tienes presupuestado, que supuestamente lo puedes gastar, si te sobrepasas de eso, pues entonces es peor todavía. O sea que aún lo que se define como no suficiente, si las agencias gastan más de eso, pues entonces se empeora la situación. Juntos, la sobreestimación de recaudos y el sobregasto producen una deficiencia fiscal enorme. Presupuesto tras presupuesto, dicha brecha se ha cubierto con emisión de deuda, medidas fiscales como recaudo de aire, de fantasía o contabilidad creativa. La sobreestimación sistemática y extremadamente optimista de recaudos del 2004 ronda por los 1.500 millones anuales. Y el verdadero déficit fiscal del gobierno de Puerto Rico es mucho mayor de lo que se ha asumido hasta el presente. La Ley de Reforma Fiscal 2006. Recuérdense 2006, que fue el año donde cierra el gobierno. El gobierno cerró, tuvimos un tiempo sin gobierno. Que a lo mejor fueron los mejores días. Pero básicamente el gobierno cerró, pero en nuestro caso tuvo unas consecuencias nefastas. Porque ese fue el estímulo final que comenzó a que ya no era solamente un desbalance de gastos e ingresos, sino que la economía empezó a descender de ahí en adelante. ¿Okay? Y de ahí es que se habla que estamos en una recesión que todavía no hemos podido superar. Llevamos más de 10 años en recesión, que algunos consideran que en realidad es una depresión, no una recesión. La Ley de Reforma Fiscal del 2006 fue aprobada ya casi una década por la Asamblea Legislativa, dada la seria situación fiscal que ya enfrentaba el gobierno y que provocó su cierre temporal. El estatuto incluyó ciertas estrictas limitaciones al gasto público, o sea, se vio que no podíamos seguir haciendo esto, pues entonces se ordena limitaciones al gasto público, tales como una orden de no aumentar el presupuesto y una prohibición de emitir deuda para cuadrar o saldar déficit. O sea, en el 2006
en esa legislación se dijo, no podemos seguir con esto, vamos a prohibir que se siga cerrando la brecha de los déficits con emisión de deuda nueva. ¿Okay? Y aumentó las penas para los funcionarios infractores. Se dijo, pues, mire, ya antes, como no se sabía quién tenía la culpa, pues todo el mundo se echaba la culpa. Sin embargo, nunca se cumplió a cabalidad con sus disposiciones y en el 2009 la administración de Luis Fortuño, y debo decir, aquí estoy, no quiero particularizar culpa, solamente estoy diciendo lo que ocurrió. Se aprobó la Ley 2, suspendiendo por 2 años fiscales, que luego se convirtieron en 3, la prohibición de cuadrar el presupuesto con deuda. Y puede haber habido razones para hacer esto, sí, pero la realidad es que esa prohibición de que no se podía utilizar deuda para cuadrar los déficits, pues se rescindió. Y eso demuestra otro principio, que lo que hace un gobierno o una legislatura puede ser modificado por la próxima. Esto no es permanente. Que más permanente tenemos un poco, y también eso se puede modificar, pero más difícil es la Constitución. La Constitución dice, por ejemplo, que los bonos de obligación general del gobierno de Puerto Rico están garantizados por la Constitución. Dicen que se tienen que pagar primero sobre todo. Eso dice la Constitución. Ya ahora no se están pagando esos bonos, ni los intereses, ni el principal de esos bonos supuestamente garantizados por la Constitución. Y usted se dice, bueno, pero ¿qué? Pues tenemos un presupuesto vigente ahora que es inconstitucional porque no paga la deuda de las obligaciones generales que están en la Constitución. Así que vean que cuando decimos, bueno, legislamos esto, sí, legislamos eso, pero alguien lo puede cambiar. O la Constitución dice esto, sí, pero se puede violar la Constitución. O sea, los jóvenes quiero que entiendan cuál es la mecánica y cómo nos introducimos en este tipo de problemas. Fitch, que es una de las casas que evalúa los bonos, en su explicación para una perspectiva negativa, Fitch informa ahora que bajo el rendimiento económico y los ingresos ha aumentado significativamente el tamaño del desequilibrio operacional, lo que estamos hablando, ingresos y egresos. Mire qué sencillo es eso. Usted lo tiene que hacer personalmente, ingresos y egresos, pero pensamos que el gobierno no lo tiene que hacer. Pone en duda el alcance, el equilibrio presupuestario esperado para el año fiscal 2013-14. Igualmente señala que el déficit presupuestario es demasiado alto. Fitch está diciendo esto en el 2013, que se han sobreestimado los ingresos, aquí de nuevo la advertencia, incurrido en gastos excesivos sin fondos y que sí existe una dependencia en tomar prestado para cuadrar los presupuestos. Ahí de nuevo te dice, esto es lo que está pasando, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si así se generan los déficits, ¿cómo se pagan? Pues, como hemos dicho anteriormente, con el financiamiento de la deuda. Eso es tomar préstamos para pagar gastos corrientes, la nómina, los materiales, etcétera, etcétera. No estamos hablando de gastos a largo plazo, obra permanente. Eso no es lo que estamos hablando, que es lo que se debe utilizar esa capacidad de tomar prestado. Financiamiento deficitario. Puerto Rico Daily Sun, 2012. El análisis revela que desde el año 2000 la deuda pública ha aumentado 2.25 veces más rápido que el Producto Nacional Bruto, al punto que debe ser, que debe más de lo que se produce. Actualmente la deuda de Puerto Rico se calcula entonces, era 68 billones, ahora es más, 103% más de lo que produce, o sea que estamos tomando prestado más de lo que producimos. Y entonces, de nuevo, yo pongo esto como referencia, porque son métricas que se utilizan. Y voy a explicar un concepto, que es cuánto usted puede tomar prestado.
Eso depende de cuánto usted produzca. Si usted tiene un ingreso de $50,000 y quiere tomar un préstamo, los bancos le dicen, bueno, déjeme ver cuánto usted produce. Le podemos prestar hasta tanto. Ahora, si vuelve el año que viene y tiene un ingreso de $150,000, pues el banco le dice, bueno, ahora te puedo prestar más, porque depende de eso. Es la proporción del préstamo a lo que usted genera, a sus ingresos. Eso en términos personales, ¿verdad? Pues lo mismo aplica a los gobiernos. Y debo decir que en términos generales se plantea que una proporción de 0.6, eso quiere decir 60% de lo que uno produce en un año, es una relación saludable, adecuada para la proporción de deuda a los ingresos, que en el caso del gobierno y de nuestra sociedad se determina por el Producto Interno Bruto. Aquí tenemos varias administraciones y eso es para simplemente ver cómo se mueve esa relación de la deuda al Producto Bruto, o sea, del préstamo al producto o al salario, si queremos decirle, de la persona. Al final de la tercera administración del exgobernador Rafael Hernández Colón, esa proporción estaba en 56.7. Estaba bien, estaba aceptable. Para nuestra primera administración subió a 60.3. Estaba ya llegando al máximo que debería ser. Para el segundo bajó a 57.2. De nuevo, saludable. Pero entonces vemos que después de eso después del 2000, como hemos visto, empiezan los déficits. Y entonces es que empieza a cogerse más deuda de lo que producimos para cuadrar esos déficits. Y ahí, durante la próxima administración, sube a 68.3 esa proporción. Y en la próxima sube a 89.2. O sea que ya nos disparamos. Además de eso, quiero presentarle que hay otras maneras que se están utilizando ahora para tratar de financiar estos déficits operacionales. Si no corregimos las diferencias, además de los préstamos, tenemos que ver qué otras cosas podemos hacer. Bueno, pues lo que se ha hecho es que se han tomado ciertos fondos que existen en diferentes agencias del gobierno o diferentes fondos creados por el gobierno para financiar estos déficits. Uno de ellos es el Fondo del Seguro del Estado. En el 2006, durante el gobierno compartido, aquí entonces pues podemos también compartir la culpa, entre el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la Asamblea Legislativa dominada por los nuevos progresistas, se obligó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a hacerse responsable de un préstamo de 253 millones. Le dijeron, mire, corporación, deme 253 millones que yo los necesito para los déficits. ¿Sí? Tengo que cuadrar esto. Hay un boquete aquí y tengo que llenarlo. Pues usted me da 253 millones para financiar específicamente los gastos de la reforma de salud. El préstamo y los intereses serían pagados por la corporación. La ley 249 ordenó además que los pagos efectuados por la corporación, así como los intereses devengados, serían devueltos a la corporación. Empezó como si fuera un préstamo. Mediante asignaciones especiales del presupuesto. Ese reembolso nunca se hizo. O sea que pasamos de un préstamo a básicamente un robo. A la corporación de Fondo del Estado, de Seguro del Estado, se le robó, entre comillas, yo sé que es legal, pero se le robó, entre comillas, 253 millones. El Nuevo Día constató que el gobierno central le ha metido la mano al bolsillo a la millonaria aportación de los patronos y ha convertido a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en un colosal prestamista y benefactor que no verá de vuelta el dinero que ha salido de sus arcas. En mayo del 2011, el gobernador Luis Fortuño firmó la orden ejecutiva X que obligó
a la corporación a transferir 15 millones al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para sufragar empleos de verano para jóvenes. O sea, son gastos recurrentes, ordinarios. Según la orden, la corporación pública tenía que regalarle al Departamento del Trabajo, y aquí entonces se diferencia de lo previo, que aunque el resultado final es el mismo, que fue regalarle y no prestarle. Fue una donación que hizo la corporación del Fondo del Seguro del Estado. El gobierno también le echó mano a los fondos de reserva de la corporación para cuadrar el presupuesto del año fiscal subsiguiente. Al aprobar la ley 134, transferir 24 millones para gastos ordinarios de distintas dependencias. O sea que aquí vemos otro mecanismo. Hemos hablado de diferentes mecanismos, cómo esto funciona. Pues esto no aparece en la deuda pública, ¿no? Pero es que te toman fondos, a veces dicen que prestados, pero a veces regalados, para hacer cosas que se requiere por los déficits. Otro ejemplo que quiero darles es lo del fideicomiso del niño. Fideicomiso del niño es una entidad que tiene una fuente de ingresos cautiva para repagar sus emisiones, pero aquí está informándose que quedó bajo la reciente ley de moratoria y enfrenta un debilitamiento en sus bonos y el crédito. Este fideicomiso, déjeme darle un poquito de historia, se crea durante nuestra administración porque, mire, cuando usted analiza o está tratando de analizar e identificar los fondos para las diferentes tareas que el gobierno tiene que hacer, los servicios, pues entonces tiene que repartir esos fondos para que se den esos servicios. El que haga un ejercicio del presupuesto verá que casi todos esos fondos están, como se llama, comprometidos. O sea, porque va a la nómina, a las personas que están trabajando, etcétera, están comprometidos. No hay bolsillos nuevos de dinero, no hay casi nunca. Bien poco. En nuestra administración, una de las cosas que yo me di cuenta es que nosotros hablamos mucho de la juventud y los niños. Y cuando yo pedí que me hicieran un estudio de la relación de lo que gastamos como proporción de lo que se gasta en esa generación joven de jóvenes y niños, especialmente niños e infantes. Y me di cuenta que la diferencia de lo que decimos a lo que hacíamos era abismal. Decíamos que los niños son el futuro, que es lo más importante que tenemos. Y sin embargo invertíamos muy poco. El gobierno invertía muy poco. Y yo estuve varios años que no sabía cómo responder a esa relación porque no sabía de dónde podíamos obtener los recursos para responder a esa realidad. Nuestras abuelas nos decían, y ya los científicos lo han constatado, que los primeros 3 años de vida son los más importantes en establecer la capacidad futura de la persona. 3 años más importantes, los primeros 3 años de vida. Y casi no invertíamos nada. Bueno, de momento tuve un golpe de suerte, porque nosotros éramos parte de una demanda contra las tabacaleras, en aquel entonces algunos recordarán, y se ganó el caso que le correspondía a los estados que demandaron, incluyendo a Puerto Rico, que fue parte de la demanda, y de momento aparecieron sobre $2,000 millones de dólares repartidos a través de 25 años, y yo vi el cielo abierto. Aquí hay dinero que no está comprometido, aquí hay dinero nuevo, y qué mayor necesidad tenemos que eso de invertirlo en los niños. Pues se crea el fideicomiso de los niños, del niño, con esa finalidad. No se le debía a nadie antes.
era nuevo, no había que quitárselo a ninguna agencia, no, nuevo. Bueno, pues se establece ese fideicomiso. Y yo estaba muy contento con eso. De todas maneras, en el 2002, primero, ese fideicomiso detallaba específicamente que todos los gastos eran para actividades de los niños y los infantes, particularmente los menores de 3 años. Estaba prohibido utilizarlo para más nada. Como le dije ahorita, una administración puede definirlo de una manera y la próxima lo puede cambiar. En el 2002 se hizo la emisión de los bonos del fideicomiso, no para los programas de los niños y los infantes, no, se hizo para pagar las mejoras capitales del gobierno central y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para gastos operacionales. O sea, se cambió la razón de ser del fideicomiso. ¿Dónde decía en el fideicomiso que esto era para gastos corrientes? ¿Dónde decía que era para gastos de infraestructura, para acueductos y para refinanciar otros bonos del 2000? Se supone que el fideicomiso reciba los 70 millones y 80 millones anualmente hasta el 2025. Eso es lo que le corresponde de ese pleito contra las tabacaleras, para un total aproximado de 2.293 millones, que en su intención original era para los niños. Bueno, pues entonces vemos que la historia subsiguiente fue que se cambió. Eso es por legislación. Antes decía la legislación que era para los niños y ahora dice que también es para acueductos, que es para carreteras, que es para otras cosas. El presupuesto, si usted ve, siempre me preguntan, ¿de dónde salen los dineros? Pues mira, sale de los presupuestos. Para el año 2015-2016, este es el Fondo General. 28 billones. ¿Okay? Para el 2016-17, que es el actual, cuando yo hice esta laminilla, y era para finales del año fiscal 2016, al 28 de junio, recuerden que el 1 de julio empieza el año fiscal, al 28 de junio no se había aprobado. No se había aprobado en parte porque no se había presentado el presupuesto de la administración hasta finales de mayo, que es lo más tarde que en la historia se ha sometido presupuesto. Entonces, la administración actual pues dice, el presupuesto que se contempla que sea aprobado cara al próximo año fiscal produciría el primer impago de la deuda garantizada por la Constitución. O sea, este presupuesto que no se había aprobado el 28 de junio, este presupuesto establece claramente que no se va a pagar la deuda constitucional. Y por eso algunos plantean que es un presupuesto inconstitucional. Asimismo, el primer ejecutivo detalló que desde el 2006 la deuda de la isla se duplicó de 37.000 millones a 70.000 millones. El primer ejecutivo actual. Y aquí se cita diciendo que él dice, lo mismo que acumulamos del 1941 hasta el 2006, 65 años, en 6 lo duplicamos. O sea que ahí se ve la curva, que no es una curva ascendente gradual, sino es una curva, podemos decir, exponencial. Entonces, les recuerdo que hay algunos que son fondos exteriores, fondos federales son los más grandes, y en esta laminilla al final dice que para el presupuesto del 2015 eran 23%, esto es consistentemente alrededor de una cuarta parte del presupuesto. Así que imagínense ustedes si hay cambios ahí, porque eso no estamos visualizando en las estadísticas de los déficits. Pero hay, por ejemplo, hay una no opinión, no lo quiero decir opinión porque formalmente no se ha adoptado como opinión, del Departamento de Hacienda o el Tesoro Federal, que permite que
las contribuciones que se paguen por las corporaciones que llaman corporaciones foráneas, que lo que pagan esas corporaciones se puede tomar como crédito cuando tienen que radicar sus planillas federales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí, por ejemplo, le pusimos un 4% de contribución a las llamadas foráneas. Desde la perspectiva de la corporación, pues no tiene efecto porque la pagan aquí, toman el crédito y no la pagan allá. O sea, desde la perspectiva de la corporación es neutral. Ahora, como dije, desde la perspectiva nuestra, ¿no? 4% genera aquí lo que en el presupuesto pues, puede representar alrededor de una quinta parte de los ingresos. Estamos hablando ahora de los ingresos al Fondo General. Imagínense que mañana el Tesoro de los Estados Unidos diga, no le aceptamos eso como crédito, que lo pueden hacer. Lo pueden hacer, porque hasta ahora no han establecido eso como una política. Entonces sí que tendríamos más problemas en los ingresos y los déficits serían mayores. Así que les menciono eso solamente como otro factor adicional para explicar estos déficits astronómicos. La impunidad. Les dije que en el 2006 se habían establecido responsabilidades que iban a los que tenían el poder decisional, los jefes de agencia. Nadie ha sido referido, amonestado, investigado ni procesado por lo que según las leyes vigentes podrían ser delitos. Mientras tanto, el déficit público creció en un 600% desde el año fiscal 2000, según las cifras provistas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La deuda pública ronda en los 71 billones y su pago para el año fiscal 2016 absorbería 16% del presupuesto consolidado. Mire, esto no es, como dicen, cáscara de coco. Esto es más de lo que se le asigna a educación y salud. Y 6 veces lo que se le asigna a la policía. Imagínense que no tuviéramos que pagar esa magnitud. Una revisión de los estados financieros del ELA demuestran que desde el 1999 la isla solo ha alcanzado los recaudos proyectados en 4 años fiscales. O sea, recuerden que ese es uno de los factores principales en nuestra proyección que resultan entonces en déficit. El centro Mercatus, y el rector conoce muy bien ese centro porque la Universidad del Turabo tiene una relación, un acuerdo firmado con ese centro de la Universidad de George Mason, en un estudio sobre la salud fiscal de las jurisdicciones estadounidenses ubicó a Puerto Rico en la última posición. Un informe publicado el 2 de junio por el Centro Mercatus de la Universidad de George Mason reveló que Puerto Rico está en la posición número 51, la final y última entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos en términos de su salud fiscal. Así es que relativamente estamos en el fondo del barril. Y entonces, rápidamente, porque yo sé que esto es, pero rápidamente voy a plantear ciertas cosas que podemos considerar y al final de todas las conferencias vamos a tratar de unir todas las recomendaciones para una nueva política pública para nuestro gobierno. ¿A quién favorecen las reglas? Robert Reich fue secretario del Trabajo bajo la administración de Clinton. Dice, el sistema contributivo está prejuiciado a favor de los dueños de las riquezas y en contra de las personas que derivan sus ingresos de sus salarios. Las ganancias de capital tienen una tasa de contribución más bajas que la de los ingresos ordinarios. ¿Okay? Así que miren las reglas y recuerden que nosotros hicimos las reglas, o sea, nosotros en términos generales. Si ustedes miran cómo tasan, cómo le imponen las contribuciones, a 2 maneras de tener ingresos. Uno, usted puede tener ingresos por su labor, puede tener ingresos su salario, o puede tener un ingreso que se deriva de lo que produce su capital. ¿Okay? Pues están intereses, ahí están ganancias de capital cuando usted compra y vende. Son 2 maneras de uno recibir el ingreso. El ingreso que uno recibe es el mismo, ¿verdad? No importa dónde venga.
Pero las reglas dicen que vamos a tasar más bajo lo que venga del capital que lo que venga del trabajo. Son unas reglas. No es una, son varias, es bien complejo, pero eso esencialmente es lo que ocurre. Y eso es lo que está diciendo Robert Reich. Y aquí quiero solamente decir que cuando las personas, los grupos se enfrentan a esto, hay dos versiones generales. Se subdividen en diferentes maneras, pero una es la socialdemócrata, que es lo que se habla mayormente, que es lo principal en las naciones europeas, donde el Estado se reserva el derecho a establecer justicia distributiva. O sea, el Estado dice, sí, pues yo voy a intervenir para que haya justicia, para que no haya esas diferencias tan grandes. Desarrolla una capacidad intervencionista, o sea, no es dejar las cosas que fluyan como van, sino yo voy a intervenir. Y el Estado es responsable por la suerte de los menos favorecidos. Dice, yo voy a hacer un balance cuando las cosas estén desbalanceadas, yo voy a favorecer a los menos favorecidos. La versión liberal de libertad viene eso. Ve al gobierno en otro rol, como un árbitro. No es protagonista, no entra a intervenir. Tiene un rol limitado en la reglamentación. Hay reglamentación, pero limitado. Y plantea la reducción en tamaño e influencia del gobierno. Son dos visiones generales. Ahora, nos vamos al extremo y entonces en un extremo está el comunismo, que el gobierno lo controla todo y es autocrático, decide para todo el mundo y lo controla todo. Por otro lado, nos podemos ir al otro extremo, que es el anarquismo, que es no hay gobierno. No hay gobierno. Ausencia de gobierno. Son los extremos. Estas dos otras visiones son dentro de ese espectro de diferencias de cómo vemos la función económica de los gobiernos. Las políticas públicas dirigen. Cuando hablamos de política pública, otra manera de decir las reglas que usted establece, las visiones. Determinan la gobernanza. Cuando la gobernanza es buena, pues se fortalece esa sociedad con paz, hay más progreso y hay un alto grado de gobernabilidad. El gobierno puede manejar sus responsabilidades. Cuando es mala, la gobernanza se debilita, casi siempre resulta en protestas y en algunos casos desemboca en violencia y en un estado de ingobernabilidad. El gobierno no puede manejar la situación. Pues entonces, como una de las consecuencias que habíamos hablado anteriormente en la otra conferencia previa, que está establecido que aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el mundo en general, la tendencia es aumentar las diferencias, aumentar la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Pues entonces vamos a ver qué políticas económicas pueden ayudar a que haya mayor igualdad. Pueden haber políticas salariales, que son las que inciden sobre el ingreso bruto, política contributiva, sobre lo que sería el ingreso disponible. Usted gana algo, pero le quitan, por las leyes contributivas, le quitan parte, y lo que le resta es lo que está disponible. Y políticas para promover el óptimo desarrollo humano, que eso lo voy a discutir más en una de las conferencias posteriores. Pero ponerlo aquí diagramáticamente, una política contributiva tiene unas posibilidades sobre el ingreso bruto, aumentar ese ingreso bruto, especialmente a los más vulnerables. O también establecer unas políticas contributivas que sean más equitativas o progresivas. ¿Qué quiere decir eso? Una política contributiva progresiva quiere decir sencillamente que los que más tengan tienen que pagar más. Y no es solamente más en términos de cantidad absoluta, sino proporcionalmente. Si usted tiene un ingreso bajo, $25,000, por ejemplo, pues entonces a lo mejor su tasa de contribución va a ser baja. Vamos a ponerle 5%. Si usted tiene
un ingreso de $250,000, pues no va a ser 5%, va a ser a lo mejor 20 o 25%. O sea, ese es el concepto de contribución progresiva, que cada vez que mientras usted asciende en las escalas de ingresos, proporcionalmente y absolutamente también paga más. Así es que si usted tiene una diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, una de las maneras de promover una igualdad es con reglas que permitan que progresivamente los que más tienen paguen más. Eso es dicho simplemente. Así que las políticas que inciden sobre el ingreso bruto, aumento de salarios, particularmente aquellas proporciones que sean salarios bajos, y también aumento en los salarios mínimos. Políticas que también fortalecen la posición de los trabajadores y las pequeñas empresas. Estos son los grupos en nuestra sociedad que son las clases medias bajas. Y tenemos que saber que las leyes y los reglamentos que nosotros determinamos sobre las uniones laborales, por ejemplo, o las que regulan los pequeños comercios, son importantes en ese balance que se trata de conseguir. Si vamos ahora al ingreso disponible, que los sistemas contributivos sean progresivos. ¿Qué es un sistema entonces regresivo? Que es lo que no quisiéramos. Sistema regresivo dice que todo el mundo paga lo mismo, la misma proporción. Ejemplo de esto, el IBU. No importa cuál sea su ingreso, usted paga el mismo IBU, ¿verdad? Y alguien diría, bueno, pero eso suena razonable. Bueno, lo que pasa es que es regresivo porque si usted paga un impuesto con un salario bajo, la proporción de su salario es más grande. Si usted paga, por ejemplo, $1,000 de un ingreso de 20,000, de un salario de 20,000 al año, pues esa proporción debe ser 5%, 1 de 20, 5%. Ahora, si su ingreso es 200,000, pues usted paga el mismo, pero la proporción es mucho menor. O sea que el impacto que tiene la misma proporción, afecta más a los que menos tienen. Eso es lo que es un impuesto regresivo. Así que en términos generales debemos buscar políticas públicas que fomenten, no quiere decir que se eliminen, pero que fomenten las contribuciones que sean progresivas y no las regresivas. Otros mecanismos, Earned Income Credit, esto es crédito por trabajo. Hasta cierto punto es una contribución en reversa. Si usted trabaja y no logra suficiente ingreso, pues el Earned Income Credit te dice, pues te vamos a pagar a ti. O sea, Hacienda dice, en vez de quitarte dinero, te vamos a dar a ti. ¿Qué es esto? Esto es un estímulo para que algunas personas señalan que hay muchos vagos que no quieren trabajar, etcétera. Pues mire, esto es un incentivo para el trabajo. Porque a veces la gente dice, pues no trabajo porque me gano lo mismo si trabajo o si no trabajo. Pues esto es un incentivo para el trabajo. Tasas preferenciales para los ingresos por capital. Tenemos que mirar eso. Hablamos ahorita de eso. Pues mire, aquí hay unos datos. Las ganancias de capital, lo que genera el capital, va a 91% de estas ganancias de capital van a familias con ingresos de 100,000 a $1,000,000. Ingresos altos. Los intereses que se generan, 77% van a familias con ingresos de 100,000 a $1,000,000. Los dividendos que se pagan, 73% a familias de 100,000 a $1,000,000. O sea que selectivamente lo que se produce por ganancias de capital, por intereses o dividendos, que como dije, se tributa a una tasa preferencial más baja, pues tenemos que entender que la dinámica ahí es que se está favoreciendo a los que más tienen. Si usted quiere cambiar esa relación, pues tiene que manejar esto.
Aumento de tasas a los de mayor ingreso, que eso es lo que hablamos de la estructura progresiva, y rebaja contributiva a grupos de ingresos bajos o moderados, clase media. Reducir la carga a los niveles más bajos de las poblaciones de menos recursos. Y ahí le doy un ejemplo de la reforma contributiva del 94, que se hizo un estudio por el economista Ramón Cao, y en aquella ocasión constató que la reforma contributiva que favorecía a los que menos ingresos tenían, pues resultó en disminuir un poco el índice de desigualdad, que tuvo un efecto redistributivo, redistribuyó. Algunos dramáticamente han planteado que las políticas contributivas ahora es un Robin Hood en reversa. Ustedes recuerdan que Robin Hood era ese personaje que iba y le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pues estas políticas son un Robin Hood en reversa, le roba a los pobres para dárselo a los ricos. O sea, un poquito, pero la imagen es para causar estremecimiento. Y aquí tenemos un economista, Mohinder Bhatia, no es el senador, es su padre, que dice: the data on the distribution of dividends, interest and capital, que es lo que estamos hablando, by income groups is not available in Puerto Rico. If the data were available, it would show that there is greater concentration in Puerto Rico than in the U.S. O sea que la mal distribución de esos recursos de capital es mayor aquí en Puerto Rico. Mencioné brevemente que parte de la deuda, que no estamos ni siquiera incluyendo en la deuda, son las responsabilidades de los sistemas de retiro. Los sistemas de retiro, digo los sistemas porque son varios. Hay sistemas para los empleados de Lela, hay sistemas para los empleados de la Universidad de Puerto Rico, hay sistemas para la judicatura, hay sistemas variados. Y de nuevo son ejemplos de cómo los que hacen las reglas se benefician. Porque las reglas de los empleados regulares son unas y las reglas para los otros grupos son otras. Pongo dramático y espero que nadie se ofenda, pero el sistema de retiro de la judicatura es uno de gran privilegio, porque ese sistema hasta ahora provee por 100% de lo que devengaba el juez o la jueza de por vida. En un momento dado, creo que eso a lo mejor lo cambiaron, pero en un momento dado decía que si aumentaban los sueldos, también se aumentaban lo que recibían de los retiros los jueces retirados. No dice cuántos años tenían que estar sirviendo, ¿no? O sea, simplemente los alcaldes tienen otro sistema que también son diferentes. No dice que usted tiene que estar 30 años o 25 años como los empleados regulares. Y lo que se plantea aquí es que para los sistemas de retiro hayan reglas iguales para todos. Empleados asalariados, manuales, cuello blanco, cargo electivo, incluyendo alcaldes, legisladores, gobernador. ¿Qué significa esto? Pues mire, todos son empleados públicos, todos. Y deben ser las mismas reglas. Si a un empleado público le dice que usted cotiza y cada año que sirve le cotizan un año y usted pues hace su contribución para ese año. Pues que aplique a todo el mundo. Un año como gobernador debe verse igual que un año como secretaria de un departamento. Mismas reglas, porque entonces así se elimina esta diferencia y así también se crea un sistema que es más justo. Cada año de servicio cualifica igual, sin importar el tipo de trabajo. Es una regla que yo creo que debe ser básica. El sistema de contribución definida, y aquí vemos entonces otra cosa que a veces bueno, nos resulta antipático, pero mire,
En gran parte de este problema de los sistemas de retiro es que hemos estado acostumbrados a sistemas que se llaman de beneficios definidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues la legislatura de Puerto Rico dice, mire, si usted se retira con 25 años, va a recibir tal por ciento de su salario en los últimos 3 años, algo así. ¿Quién define el beneficio? La legislatura. No tiene nada que ver que cómo se va a pagar eso, que es lo que se olvida, cómo se va a pagar eso. Y entonces hay una tendencia de todos los políticos, nosotros, aunque hago la aclaración que yo soy un político en remisión, pero todos los políticos pues tienen una tendencia que es natural como seres humanos que quieren dar más a la gente, a sus representados, y hacen nuevas leyes que aumentan los beneficios olvidándose de cómo lo van a pagar. Hay otra manera de hacerlo, que es decir, mire, vamos a decir que se crea un fondo para cada trabajador o trabajadora, que el trabajador someta algo y que el patrono, el gobierno de Puerto Rico, somete algo. Y podemos aumentar el porciento que el patrono tiene que aportar, pero la cuestión es que eso entonces se pone en fondos que el trabajador escoge. Yo quiero que me inviertan esto en este fondo, cualificado. Y entonces lo que produzca ese fondo de sus contribuciones y del gobierno, entonces eso es lo que usted recibe cuando se retira, basado en eso. Ustedes verán que ahí no hay manera de crear déficit. No hay manera, porque el beneficio está relacionado a lo que produzca esas contribuciones del trabajador y del patrono. No hay déficit, imposible. Imposible. Bueno, ese sistema se estableció en el 2000 bajo nuestra administración, se llama el Sistema 2000. El Sistema 2000 es basado en eso. Lo que pasa es que aplica prospectivamente. En el 2001, pues no había ningún trabajador bajo esos criterios. Todos los que estaban previos a eso y que se van a retirar subsiguientemente, estaban bajo el sistema anterior, de beneficios definidos, no de contribución definida. Así es que tenemos un problema que eventualmente se va a resolver, porque a medida que esa proporción de los que estaban bajo las reglas anteriores se vayan eliminando, pues entonces caemos en un sistema que intrínsecamente no crea déficit, no puede crear déficit. Políticas contributivas, ya hablamos un poquito de eso. Aquí tengo una cita. Dice, los escándalos corporativos y la crisis financiera se sostienen en la creencia de que no hay un límite máximo a las ganancias de las corporaciones. Por lo tanto, no hay una voz moral o legal que indique cuándo basta ya o cuándo lo que basta es demasiado. Entonces aquí Wright nos dice que si se percibe que las reglas de juego están a favor de algunos, de los de arriba, los otros estarán más propensos a entender que hacer trampa es aceptable. Y ahí entramos entonces en un tema que vamos a desarrollar luego, que es corrupción. Usted está promoviendo la corrupción si usted promueve que haya esas diferencias tan grandes. Y entonces planteo simplemente como idea, porque yo sé que el tiempo no es, pero, y voy a terminar, voy a cortar aquí con eso, porque creo que ya estoy pasando del límite, pero quiero dejarlo con este concepto en la mente. Dice el presidente Cabrera, presidente de George Mason University, que ha sido un líder en esto del ciudadano global y el ciudadano responsable. Dice, la reconocida postura elaborada por el economista y premio Nobel Milton Friedman de que la responsabilidad social del comercio es aumentar sus ganancias. O sea, se plantea que eso es todo lo que tiene que hacer ese comercio o esas corporaciones. Se ha visto modificada y alterada por la nueva realidad. Las cambiantes consideraciones impulsadas por la globalización requieren que los asuntos comerciales respondan a elementos sociales y del medio ambiente y no estrictamente
a la regla de maximizar ganancias. Esto lo está diciendo una persona que viene del sector comercial, pero se ha dado cuenta de que la responsabilidad es mucho más grande. Advirtiendo el desarrollo de una nueva ética empresarial, recomiendan que los líderes del comercio deben buscar un valor compartido que beneficie no solo a sus accionistas, sino a la sociedad en general. Requiere que se reconozca que los costos de la actividad empresarial no solo recaen en los accionistas, sino en las sociedades en general, en el pueblo. O sea, no es solamente generar ganancias para los accionistas, la responsabilidad es mucho más grande. Esta óptica define nuevas responsabilidades empresariales no exclusivas de la producción de ganancias. Simplemente quiero que nos llevemos eso en la mente, con eso de cómo podemos redefinir la corporación. Y aquí dice Robert Reich, sin embargo, la idea de que los accionistas son los únicos dueños de la corporación y por lo tanto que el único propósito de la corporación sea maximizar el valor de su inversión, no aparece en ningún sitio en las leyes. De nuevo, ¿quién establece las leyes? ¿Quién establece las reglas? Nosotros. La visión alterna es que la corporación debe balancear los reclamos de los inversionistas, sí, tiene un reclamo real, los empleados, que tienen un reclamo general, pero también los consumidores y el público en general. La corporación es propiedad de todos los que tengan un interés como esta se desempeñó. Y aquí vemos la redefinición de la corporación como una persona legal que ya está establecido como unos derechos, las corporaciones tienen derechos, pero con unas responsabilidades empresariales que incluya a los ciudadanos. Consecuencia de la finalidad única de maximizar las ganancias es lo que estamos viviendo hoy, la extrema desigualdad y las influencias indebidas en los procesos democráticos, como se ve en el caso Citizens United versus el Federal Election Commission. De nuevo, estas reglas que hemos definido nosotros, yo no digo individualmente cada uno, pero como sociedad nosotros, no son reglas naturales, inmutables, no, las definimos nosotros, han llegado a las consecuencias de una gran desigualdad que han llegado a las consecuencias de ingobernabilidad, de corrupción, etc. Así es que no voy a seguir, termino aquí, dejándole eso en su mente. En otras ocasiones pues, trataremos de desarrollar más algunos de estos conceptos. Muchas gracias.